Claudia, ¿qué tal? Bienvenida a esta cuarta sesión. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me encuentro bien. Bien, me dice que te encuentras bien. ¿Qué tal el camino hacia acá? Bueno, hacía un poco de frío, he venido con dos casacas. Y sí, fue no tan complicado. Disfruté este viaje con música. Y ahora sí me mantengo despierta cuando vengo de camino, porque usualmente me dormía para no estar atenta al tráfico porque me aburre. ¿Te aburre el tráfico? Sí. Lima tiene demasiado tráfico, Ujú. en serio, por todos lados, ¿ah? Por todos lados. Bien, eh, siguiendo con lo que me estabas comentando, la última vez nos quedamos en que me comentabas sobre tus amigos en cuanto a la universidad, ¿no? Me dijiste que en una parte sentías esa dependencia, ¿no? Por la aprobación en cuanto a lo académico, ¿no? Que sentías a veces un poco de dudas, ¿no? Sentías un poco de dudas, me dijiste también, ¿no? Cómo eres en las fiestas, me dijiste, ¿no? Que no recurres a esos lugares que te llegan hasta aburrir, ¿no? Y te llegan así a aburrir y que prefieres otras actividades, ¿cierto? Bien, y también me estabas hablando, ¿no? Justo de tolerancias, ¿no? Tolerancias, ciertas cosas que haces por amistades. ¿Hasta qué punto toleras tú ciertas cosas en una amistad? Ya sea amistad, ya sea en tu familia, ya sea con una pareja. A ver, como en Florencia, o sea, por ejemplo, si hay un problema o algo así, Claro, soy yo la primera que habla, algo así. Ok, no entiendo. o sea, me refiero, ¿qué puntos toleras? Ah, ya, ¿Hasta dónde mis eres límites. tolerable? Ajá. Ya. am, Primero empecemos por tus amistades. ya, mis amigas. Bien. Creo que en hombres no les permitiría, por ejemplo, que me alcen la mano. O sea, en forma de que creo que también es algo que yo también tengo que manejar, porque yo sí como que los empujo, cosas así, pero siento que es algo que se me ha quedado porque crecí con mi hermano. Y mi hermano y yo nos llevamos como 6 años, entonces Ujú. él me veía como un niño más. Claro, Ya recién cuando yo cumplí 12, me vio como que era una niña, mujer, pues, y que hay que tener cuidado con lo que haces con ella, porque sí, antes sí, hermano y yo nos pegábamos todo. Entonces, es algo que tengo que manejar con los amigos hombres, pero si no les permitiría que ellos me den la mano. Ahí sí me molesto. O que hagan comentarios muy como despectivos hacia mí. También eso en amistades mujeres. Eh, por ejemplo, tampoco, bueno, no permitiría que me quieran rebajar. ya. Antes quizás sí lo hubiera permitido, sí, seguramente lo hubiera permitido que me digan cosas feas y hubiera dicho como que, oye, no me gusta eso. Pero igual, como digo, no he tenido una nueva amistad que recién he formado como tal. O sea, hablando de las del trabajo, Ujú. cuando me han dicho cosas que no me han gustado, les he dicho, no me gusta esto. No, por favor, no lo digas. Ya, así. También como que se sobrepasen de mi confianza. Claro, Yo puedo llegar a darles mi confianza totalmente y todo, pero ya que se sobrepasen no me parece justo y se los he dicho cuando ha pasado. Y bueno, con mis amigas, ella de Chimbote, que las conozco hace mucho claro. tiempo, ellas sí, casi nunca, por decir nunca, se han, como que han hecho que yo les tenga que marcar un límite, porque siempre han sido respetuosos conmigo, siempre han sido así. Y siento que con ellas como que ese tipo de cosas no tengo que hacer, porque siempre me han demostrado una amistad muy bonita, como te había comentado la vez pasada, Claro, que me dijeron que me dé cuenta de esta amistad que tenía con esta chica del primer ciclo, de que pues ella realmente era mi amiga, porque pensaba que se iba más del lado de mi expareja, ujú. cuando la víctima era sido yo. Entonces me dijeron que consideré bien si esa amistad de la real o no, así como mis amistades. Ah, muy bien. Eso en cuanto a amistades. Ujú. Excelente. Muy bien.
Y en cuanto al tema de pareja, ¿qué tanto eres tolerable? Ah, una relación estable no tengo desde casi 3 años. O sea, sí, la última vez que estuve en una relación totalmente formal y estable fue cuando, pues, mi primer novio, que fue eh, desde que tenía 14 hasta que tuve 17. Fue 13 de mayo de 2020 hasta habrá sido finales de marzo del 2023, por ahí, casi 3 años. Pues. Pero yo lo había conocido antes. Primero fue mi amigo. Bueno, con él. Muy bien. Voy a hablar primero de él, que pues fue el primer chico, digamos, con el que tuve esas interacciones. También él fue muy respetuoso conmigo. Como él sabía las cosas que a mí no me gustaban que hicieran, él siempre trataba de cuidarme, cosas así. También cuando él quería, por ejemplo, si él me quería dar un beso y yo no quería, yo le decía, no quiero. Claro. Y él lo entendía. Digo que tampoco marqué tantos límites con él porque como ya había sido mi amigo, ya entendía qué es lo que no quería y lo que quería. Y si es que yo decía que no, o le decía, quiero que hagas esto, y si él le parecía correcto porque no estaba también sobrepasando sus propios límites, lo hacía. Pero si ya hablamos de las relaciones como no formales que tenía aquí en Lima cuando vine, bien, sí permití que esos chicos se pasaran en mis propios límites. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que uno quería sobrepasarse, no solo de un beso, sino de otras cosas conmigo. claro. Y yo no le dije nada y como que ya me quería, o sea, ya quería pasarse de un beso. Y es donde ya me asusté y simplemente lo empujé. Pero no le había dicho que me había molestado. Yo supuse que él lo había entendido, pero otra vez lo quiso hacer. Y ahí es donde ya se dio cuenta y tuve que decir, pero no se lo dije tranquila, se lo dije como que no quiero que hagas eso, gritándole. También yo sabía que ese chico estaba saliendo con alguien más, o sea, estaba saliendo conmigo, se supone que ya era para empezar una relación, claro. pero era parte de mí estar con otras chicas. Y también quería estar con otras compañeras mías del aula. Y así, siempre hacía este tipo de cosas. Y el último chico con el que salí, digamos de una manera ya casi formal, sí le permití que se sobrepasara en varios aspectos. Permití que fuera yo dependiente a él, cosas así. También que si él no me llevaba a un lugar, yo no podía ir porque me daba miedo. ¿Y qué más? También que me comparó ya al final de esas salidas con mi ex mejor amiga. Claro. Cosas. ¿Qué más hizo? Bueno, cosas así. Sí permití que se sobrepasaran de mi confianza y mi estabilidad, podría decir, para que ellos estén contentos. Y salí con un chico este verano y yo me había prometido a mí misma que ya no iba a como enseñarle a un chico cómo tratarme. Y él me había comentado que él no era así, o sea, que él era como, él daba mucho, 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 y cuando estaba estudiando con alguien, él daba mucho, pero ella no daba nada. Y es donde él como que sí se condicionaba, se podría decir, ¿no? Y yo le daba mucho, ¿sí? pero él ya no daba nada. Entonces yo dije, ¿qué? Y entonces ahí es donde le dije, no. Y no me gustó eso, pero quizás no me encariñé tanto con él porque yo me puse a mí misma como un rango de tiempo. Si en esas 2 semanas no demuestra que le intereso o que realmente quiere estar conmigo, lo saco de mi vida. Y bueno, lo hice. Así que digamos que al final sí pude darme cuenta de que eso no es lo que yo quiero. Y realmente eso es lo que yo no quiero. No quiero enseñarle a alguien cómo quererme o cómo tratarme, porque pienso que si estoy con alguien ya debería saberlo, porque ya debe conocerme. Creo que también fue mi error por haber empezado como que una relación, no, sino salir con él de manera romántica cuando recién nos habíamos conocido 1 mes y medio, por ahí, del trabajo. Muy bien. Me comentas,
que enseñabas a cómo querer, ¿verdad? Ujú. ¿Esto solo ha sucedido en esta ocasión? Ah, desde que terminé con mi primer novio, la mayoría de veces sí. Solo una vez no enseñé cómo. Pero tampoco es que yo salí con un montón de chicos. A veces salí con ellos, pero ya la primera salida al final ya no me interesaba cómo eran y los sacaba de mi vida. Porque pues, no quería tampoco perder mi tiempo. Pero sí. Ya veo. ¿Y esto solo te ha pasado el enseñar a cómo te traten o enseñar realmente cómo es que tú quieres que sea ese trato determinado? ¿Solo pasa cuando estás en búsqueda de una pareja o también te ha pasado en situaciones de amistades? De amistades también. ¿Mm? Con mi supuesta mejor amiga del primer ciclo, sí pasó eso. Yo le explicaba cómo es que yo quería que sea mi mejor amiga. Y yo sentía que era lo que tenía que decirle, porque al final quizás ella veía la amistad de una forma que yo no la veía. Entonces dije, está bien, te lo diré una, dos veces, pero ya la tercera ya me está comenzando a molestar que yo tenía que decirle qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, aparte ella me dijo, yo voy a aprender a ser una buena amiga para ti. Y ya este ciclo, como Sí. te había comentado antes, no me gustó eso porque no estaba viendo ningún cambio. Y aparte, estaba que me dejaba todavía más allá porque tenía una relación. Claro. Y así. Aparte también prefirió juntarse más con una chica que lo único que hizo desde el primer ciclo ha sido manipularnos. Y bueno, yo ya no permití que me quisiera manipular. Ujú. Así. Muy bien, me dices entonces que eso también repercutió en tus amistades y me dices que ella quiso cambiar, ¿verdad? Pero al final no llegó a hacerlo, ¿no? No llegó a hacerlo. ¿Esto qué tanto te incomodó? Un montón, porque ya sentía que le estaba rogando. Pero ya yo no quería separarme de esta amistad porque le dije a mis amigas en Chimbote, pero no, quizás sí, sí. O, ¿por qué me voy a separar de ella? Al final es mi amiga, no sé. Y ahora sí he tomado mucha distancia con ella y con la otra chica. Ya casi ni las veo, creo que más se juntan entre ellas, no sé. Pero no me gustó eso, pues, porque ya eran muchas cosas que estaban juntando. Claro. Como que tenía que enseñar y aparte que estaba siendo más amiga de mí que me había hecho mucho daño. ¿Y tú sientes que es necesario, siempre que la amistad que tengas o la pareja que tengas sepa exactamente cómo es que se te tiene que tratar? No, o sea, como todos tenemos una diferente forma de querer y de demostrar cómo se queremos, ¿no? Y la mía puede ser una forma y la de, no sé, mi nueva pareja es distinta, pues. Y él a pensar que tiene que tratarme de la forma en la que él cree que debe ser tratado. Pero si yo no le digo, mira, yo quiero que me quieran de esta forma, o eso es lo que me gusta, o lo otro, no vas a saber cómo hacerlo. O sea, yo te lo puedo explicar, no explícitamente, pero sí implícitamente quizás. Pero no tengo que enseñarles cómo quererme. Ya deberían saber cómo al menos, o sea, lo básico, ¿no? Y ya pues, lo otro es saber cómo demostrarme que me quieren. Eso. Muy bien. ¿Y tú sientes que te adaptarías al cariño de otras personas que sienten de forma distinta? Yo sí les he demostrado a las personas que quiero la manera de querer que ellos me han pedido o que ellos sientan. O sea, los que ellos sienten que van a darse cuenta que sí los quiero de verdad. Muy bien. Yo soy mucho de dar abrazos o dar cartas, cosas así, o de demostrarte en acciones. Pero ya una de mis amigas de Chimbote no era así, no le gustaban los abrazos. Entonces yo trataba de darle como, pero sí le gustaba que hagan como que explícitamente que le digan que la quería. Entonces, a veces le daba notitas en las que decía que sí la quería porque era mi amiga. Claro. Cosas así. Y ahí sí se daba cuenta, pero si era como un abrazo sentía que simplemente la quería molestar. Pero ahora ya cambió ella, porque ya es como una de las que me junto siempre. Ahora ya le gusta mucho que le abrace y cosas así. Con ella he hecho pijamada creo que como 3 veces. Bien. Entonces,
tú demuestras bastante cómo es que llegas a expresar tu cariño hacia las otras personas. Y dime, ¿tú te has sentido incómoda por el cariño que te demuestran otras personas hacia ti, siguiendo no tus pautas que tú, vamos a decir, o la forma en cómo tú les dices que es como a ti te gustaría que te demuestres el cariño? Como, o sea, si me lo demuestran, por ejemplo, Claro, yo siento que a mí me gusta que me lo demuestren de Ujú. todos los tipos de lenguajes del amor. Pero es que para mí cualquiera como me lo quieras demostrar me va a servir. Pero actos de servicio es algo que yo no me doy cuenta. Si es que me quieres, si haces eso, no me doy cuenta. Porque siento que es algo que ya haces por puro... ¿Cómo era? Claro. Como que por pura educación. No porque quieras a esa persona, sino porque ya te han educado bien, se podría decir, y eres así. Por ejemplo, si alguien me abre la puerta, yo no voy a pensar que Claro. porque me quiere o cosas así, sino que simplemente es algo que haces por respeto. Pero no me molestó nunca como que me lo demuestren, porque al final siempre termino preguntando. Si es algo que yo no entiendo en lo que yo llego a entender del lenguaje del amor a esa persona, pregunto, ¿tú me quieres? Y ya. ¿O de qué forma me lo estás demostrando? Y así, sí, trato de ser muy abierto en ese aspecto, Claro. de entender cómo es que me quieren, si no es la forma en la que lo están demostrando. Pero ya si es que no me lo quieres demostrar de una manera como yo te lo estoy pidiendo, al menos no haces el intento, ahí sí me causa mucha molestia. Y se lo digo, y ya. Creo que eso es lo que hice con mi primera amiga, o sea, con la amiga del primer ciclo, que no me lo demostraba como yo sentía que quería, y como ya no lo estaba haciendo porque tampoco veía esfuerzo, le dejé hacer. Se juntó con más cosas, pues, pero Claro. creo que esa fue la principal cosa que detonó él. Debería seguir siendo tu amiga. Ah, muy bien, entiendo. Entonces, sientes parte una molestia pese a que tú le hayas dicho a la persona cómo es que te gustaría que ellos te den el cariño. Entonces, sientes que esa es una parte vital para todo tipo, ya sea amistad y relación. Si no ven un interés por querer demostrarlo de la forma que yo le he pedido, sí me molesta bastante. Porque está bien si al final no lo puedes llegar a hacer, porque pues es algo que te va a tomar mucho tiempo y ya estás acostumbrado a algo para que te lo cambien, va a ser complicado. Pero si es que no lo intentas, ya se nota que te valió muy poco lo que te dije. Muy bien. Muy bien. Y en cuanto a esto, ¿sientes que cuando también situaciones en las que no se hacen a tu manera también te molestan? No, si es que cambian, no me molesta tanto. O sea, si es que no es de la forma en que yo he pensado, no. Pero sí me molesta cuando me cambian de rutina. O sea, yo estoy acostumbrada a algo. Por ejemplo, si estamos... Algo así me pasó hoy. Que estábamos por un lado de la escalera y al final estaba ya a la mitad de ir para la otra escalera y me hicieron ir por la otra escalera. Y eso me molestó porque estamos quedando para ir a un lado. No me lo cambies cuando ya estoy en la mitad, me lo pudiste haber dicho antes. Eso es lo que me molesta. Ah, muy bien. O sea, ¿te molesta más cuando se cambian las situaciones inesperadamente? Sí, me molesta. Claro, de manera inesperada. Bien. Entonces, en cuanto al otro, ¿tampoco te disgusta o te parece mal que no se trabaje, por ejemplo, a tu manera o tu forma? No, eso no me molesta. Creo que todo se puede llegar a hablar. Muy bien. Me comentabas entonces, me decías, ¿no? De que en cuanto a la relación, me dijiste, ¿no? Me dijiste que conocías ya a este chico desde hace buen tiempo, ¿no? De hace 6 años, ¿verdad? Con él me dijiste que tus límites no fueron tantos,
¿cierto? No, porque ya sabía qué es lo que no me gustaba y que sí. Claro, entonces por ese lado te quería preguntar, ¿sientes que estos límites a veces para formar una amistad es prioritario para ti marcarlas? Sí, los límites deben existir en una amistad porque Ujú. no voy a permitirle a alguien que se sobrepase de lo que yo considero que no está bien. Claro, Mientras tampoco vaya en contra de sus propios límites, creo que es lo más saludable. muy bien. Entonces, no tendrías problemas en eso y tampoco en la forma en cómo las circunstancias que se trabajen o a tu manera o a otras maneras, ¿verdad? Muy bien, muy bien, bien. Bastante interesante lo que me comentas y muy importante cómo tienes pautado bien tus límites. Es muy interesante saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí, hasta dónde llegar. Es muy interesante. Ahora vamos a pasar a otras indicaciones en las cuales vas a resolverme unas preguntas. ¿Sí? Te voy a entregar este material, que en este caso sería mi ordenador, ¿sí? Sería mi ordenador para que puedas responder. Son cortas, son muy breves, es alrededor de 21 preguntas nada más. Simplemente tienes que elegir, muy bien, tienes que elegir nada más entre 4 puntos, ¿no? Uno que es, ahí ya te vas a enterar, no, leve, moderado y bastante. Bien, ¿de qué trata? Bueno, trata sobre lo siguiente, de las dificultades que has tenido en este último mes. ¿Bien? Es esto nada más. Muy bien. A ver, ahora te lo paso. ¿Sí? Bien. Es sobre tus dificultades en estos últimos meses, cómo te has sentido. Bien, a ver, acá está. Lo marcamos. Sí, solo tienes que marcar en esos 4 puntos. Puedes bajar haciendo un desliz con ambos dedos, el índice y el del medio o con jaleo. Ya. Bien, excelente. Muy bien. ¿Qué tal? No entendí algunas palabras. Pero está bien. Sí, al final sí lo llegué a entender. Me dio mucha risa responderlo. Vale, muy bien. Muy breve, ¿verdad? Sí. Bastante breve. Bien, sigamos. Bien, te quería consultar algo que me habías dicho. Me dijiste que antes permitías que hablen mal de ti y simplemente lo aceptabas. Dime,
¿cómo es que en ese momento llegaste a permitir todo esto? No lo sé. Fue después de mi primera vez que hicieron bullying, que fue en primera y secundaria. Claro. Para esto está Carmen. Ya. La historia es muy larga, Muy pero bien. en sexto de primaria, bueno, yo he estado de primero a quinto de secundaria en un solo colegio, pero hasta sexto éramos sexto A y sexto B. Cuando entramos a primero, se supone que entran nuevos y debería ser de sexto A y sexto B, primero A y primero B. Claro. Y el C son los nuevos. Pero Bien. cuando llegamos a primero, estábamos en la formación y habían solo 3 del A y la mayoría éramos del B. Entonces dijeron, ya, ok, como hay eso, vamos a juntar, bueno, matricularos. Vamos a juntar al A y al B y los vamos a hacer A y los del C van a hacer B. Al final, todos los que no se habían matriculado llegaron al aula, los matricularon ese mismo día y al final terminamos siendo como 30 y tantos alumnos. Al final, sí, claro, 34 por ahí. Wow. Y el aula no era tan grande. Y aparte de eso, en mi colegio por aula está permitido solo hasta 29. Mira, máximo. Sí, demasiado. Wow. Ya esa aula daba mucho calor, estaba horrible. Esos momentos eran horribles porque ya me paraba casi durmiendo porque me daba me sofocaba. Aparte que el techo no era creo que no era de cemento, creo que era, no sé, pero era para que la lluvia no seque, sino que se caiga. Un material que retenía bastante el calor. Sí, era horrible, de verdad. Ay. Y aparte que creo que había roto el ventilador. Bueno, la cosa es de que yo venía de sexto de primaria con amigas, algunas amigas, que era Lady, Flor, creo. Y creo que ellas dos, habían más, pero no me acuerdo muy bien porque, como digo, quizás me marcó más ellas porque yo las consideraba muy amigas mías. Ya. Entonces, para esto ocurrió que me comenzó a gustar un chico. Ya fue casi final, no fue así. Pasó lo de que Joey, mi primer novio, llegó como nuevo al aula. Claro. Él no, a él lo mandaron al B, digo al C, lo mandaron, no al B, no lo mandaron al B, no me acuerdo por qué. Sí me contó, pero no me acuerdo por qué. Bueno, al final terminó en el A con nosotros. Yo le hablé como era nuevo, sentía que tenía que hacerlo porque pues así he sido siempre cuando viene nuevo en el aula. Claro. Y le hablé y normal, todo normal hasta ahí. Creo que hasta la tercera semana que me enteré que le gustaba Lady. A mí me gustó un tiempo, en primera de secundaria. Era una semana que me llegó a gustar, pero luego ya no porque, no sé, no me llegó a cerrar todo eso. Y ya la tercera semana me enteré que le gustaba y dije como que, bueno, va a ser con mi amiga. Creo que es algo que está bien, ¿no? Pero cuando él comenzó a estar con ella comenzó a prohibirle cosas, como que no me hable. Ahí es donde él y yo nos volvimos más amigos. Como no hablarle a mí, no hacer esto conmigo, no abrazarme, cosas así. Y claro, una vez ella fue a mi casa y me dijo, llama a Joey y dile que te gusta. Y yo, ¿por qué haría eso? Y me dijo, te voy a comprar algo. Y yo, no. Y me dijo, te voy a comprar una pizza. Bueno, está bien, porque a mí me gusta mucho la pizza. Lo llamé y le dije, oye, Joey, me gustas. Me dijo, ¿qué? No te creo, es una mentira. ¿O en serio? Y cuando creo que él se le estaba creyendo, y ella se dio cuenta. Y dijo, no estoy acá. Ella gritó eso en la llamada. Y yo dije, ¿qué? Bueno, arreglen sus cosas, no me importa. Solo quiero mi pizza. Y me fui. Pero creo que ahí es donde toda la confusión con yo empieza. De que fue extraño. Pero igual, siento que ese problema nos unió más y nos volvimos mejores amigos. Ya. Ahora, te había dicho de que había un chico que me estaba comenzando a gustar. Claro. Bueno, era 2 años mayor que yo. Y me veían hablando con él muy pocas veces. Ya. Pero aquí es donde empieza lo malo, porque en mi colegio nos revoloteaban entre todos los alumnos para dar exámenes con diferentes aulas, diferentes compañeros, de cualquier grado. Ya. Y como supongo que era amable o sacaba conversaciones que me hablaban,
Varios chicos de otros grados me hablaban, me decían como que, yo hola Claudia, cuando yo llegaba, porque llegaba muy temprano, me decían, hola Claudia, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, pues, por amabilidad decía, hola, no me acordaba ni sus nombres, pero los respondía, pues, porque no, sé, no sentía que estaba mal hacerlo. Muy bien. Y ahí es donde empieza todo, que sentían ellas que yo quería meterme con cada uno de esos chicos. Pero no era así, porque no me interesaba, en ese momento todavía no me interesaba ningún chico, bueno, más que yo, y que fue una semana, pero nada más. Y ahí es donde empieza como que rumores, sentía que Lidia no me hablaba, o sea, si no me hablaba antes porque estaba conmigo y me prohibí hablar con él, ya Lidia no me hablaba, como que también, me junté más con otro chico de mi aula, estábamos sentados ahí, y un día estábamos en clase de ecología. ¿De ecología? Sí. Ahí es donde mi profesor dice, ¿qué pasa atrás? Porque había un montón de chicas atrás pasándose el folder. Y bueno, el profesor dice, ¿qué es esto? Lo agarra y me dice, claro, quiero hablar contigo un rato. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, han escrito una hoja con un montón de insultos sobre ti y lo están pasando por Twitter para que lo firmen. Y yo, ¿qué? No sabía de eso. Y me dijo, y están tus amigas. Y yo, ¿qué? No sabía qué responder, así que solo dije, bueno, no sé. Me fui a mi asiento y me quedé ahí pensando en, ¿qué hice? No entiendo. Bueno, y en todo esto es donde yo comencé como que a salir con ese chico. No salía con él, simplemente hablábamos en el colegio. Claro. Porque no me dejaban salir mis papás. Entonces, dijeron de que yo, luego de eso, dijeron de que yo estaba mandando fotos íntimas mías, que yo me metía con todos, que era una tal, también porque supuestamente yo me quería meter con yo y que le quería besar, un montón de cosas así. Y yo no estaba como tal interesada en nadie, más que en ese chico. Bueno, ese chico al final también fue un estúpido porque solo salimos como una semana y luego se fue, se dejó de hablarme y regresó con su ex. Normal, no me molestó eso porque dije, bueno, sí me dolió porque creo que me dio en el ego, aparte que era mi primera relación amorosa o algo así. Y ya, pero no lo cuento porque una semana, creo que ni siquiera desarrollé ningún sentimiento con él como tal. Ya. Y bueno, acabó ese año y para esto, en todo este momento, yo me había vuelto amiga de una chica del B, que se llamaba Carmen. Carmen tiene mucho que ver de mi primero de secundaria hasta quinto. Muy bien. Ya. Comencé a hablar con ella. Y cuando pasó esto del bullying, ella como que me hablaba, sí me entendía, pero sí, como que sí le tenía un poquito de odio a las de mi aula por lo que me hicieron, porque era mi mejor amiga, se convirtió en mi mejor amiga. Yo iba a mi casa, iba a mi cumpleaños, cosas así, mi mamá ya la conocía, pero para esto mi mamá me había dicho de que no le daba buenas vibras a ella, como que no le daba buena espina esta amistad, pero yo decía como que, no, ¿por qué hablas así? No digas eso, es mi amiga al final, bueno. Y en segundo de secundaria, o sea, en el siguiente año de ese año, fue 2019, mi mamá me puso en clases de inglés, que es algo que yo tenía que comenzar a hacer porque mi mamá también lo hizo en una academia de inglés. Ya bueno, me metió ahí en verano para que empezara. Y casi no hablaba mucho con Carmen, creo que tampoco salí con ella en ese tiempo porque, como digo, no me dejaban salir. Pero ese año fue que no salía con ningún chico, pero sí había chicos que querían estar conmigo. Y creo que se querían sobrepasar porque me acuerdo que una vez uno estaba sentado conmigo en el colegio. Mi colegio tenía cámaras. No me acuerdo porque de la nada pusieron cámaras y había una cámara que justo daba para como que la entrada de esa aula. Y esa aula era una aula que estaba al lado mío, justo. Y yo estaba ahí y el chico como que me quería dar un beso y yo dije como que no. Y me fui llorando. Pero fue extraño. Sí, había varios chicos que estaban así. Y este chico con el que yo había salido, primero seguro salido, por una semana, sus amigos, cuando me veían caminar por ahí, me decían, ¿estás gorda? O, ¿no quieres estar conmigo? O, ¿estás gorda? Así, de la nada me decían eso, yo como, ¿qué tiene este? Y bueno, Carmen y yo comenzamos a estar más unidas. Me iba con ella en el recreo. Estábamos así. Claro. En segundo entró una chica a mi aula, o era el B, no me acuerdo, pero entró a mi aula, creo. No, era del B.
que era mi amiga en la primera semana de clase, creo que hasta la tercera, y de la nada, de nuevo, ella comenzó a hablar mal de mí y comenzó a juntarse con las chicas que me hicieron bullying. Para esto, ella, la chica nueva, había dicho que mis compañeras que hablaban mal de mí eran unas tal. Claro. Pero luego se juntó con ellas para decir que yo era una tal. Fue extraño. Fue muy extraño. Ese momento sí me causó como, ¿qué? No entendía. Y bueno, ya cuando acabó ese año, creo, no me había dicho nada, pero en tercero, yo, para eso, ahí sí salía con Carmen, un montón de veces salía con Carmen, me iba con ella, mi mamá me veía con ella, normal, me recogía, me dejaba todo. Pero ya el tercero, que fue el verano de 2020, yo disfruté un montón ese verano, salí un montón con Carmen, salí un par de veces con Joey, 2 veces creo. También con los chicos que estaban intentando salir conmigo, pero solo salidas que tenía ese tiempo era como Carmen, el chico y yo. Sí. Pero algo que me olvidó decir era que siempre que yo estaba interesada en un chico, Carmen le hablaba, intentaba estar con él. Y cuando yo le intenté algo hacer así, pero no de estar con él, sino de hablarle, porque me caía muy bien el chico, Carmen boca más se me manda a volar. Pero en todo esto que pasaba con Carmen, Carmen hacía comentarios como, ay, eres una no sé qué. Y yo como, ¿qué? No entiendo. Me decía que era una perra, zorra, puta, creo. Pero ella lo decía en forma de broma. Pero a mí sí me molestaba y me afectaba porque ella sabía que me habían hecho bullying. Y lo hacía igual. Y ella sabía que ese chico me gustaba y ella igual lo hacía. Ya en tercero, cuando yo empecé esta relación con Joey, ella también intentaba hablarle. Ella le decía, ay, Joey, no sé qué, ayúdame en esto, cosas así. Y yo, ¿qué? Como digo, en estas 2 semanas que fui a clases de 2020, yo ya sentía algo por Joey y Joey por mí. Porque habíamos ido a una fiesta juntos. Una fiesta de cumpleaños de mi compañero en febrero de ese año. Habíamos ido y como que había mucha tensión entre Joey y yo, pero no queríamos aceptar que nos gustábamos. Aparte de ese verano fue que yo más hablaba con Joey, hablaba todos los días, cuando antes nuestra amistad se basaba en hablarnos cada una vez por semana, claro, cosas así, pero ya era todos los días que hablaba con Joey. Y creo que ahí empezó el gusto, supongo. Y cuando yo le dije, que ya fue cuando estábamos en plena pandemia, ya bueno, ahí empezamos. Y no había problemas, pero sí permitía mucho que Carmen me dijera cosas así, como que yo era esto, era lo otro, así. Y en quinto, que fue cuando ya regresé la presencialidad en el colegio, Carmen se juntó más con las que me hicieron bullying. Se juntaba un montón con ellas, un montón. ¿Pero por qué? Porque ellas sí iban a fiestas. Ellas iban a fiestas cuando estábamos en pleno COVID. Y mi mamá, uno, no me dejaba, y dos, yo no quería. Ni siquiera me dejó ir a los cumpleaños de Carmen, pero yo sí, porque me sentía mal y porque sentía que estaba fallando a una amiga, a una de mis mejores amigas, fui en pleno COVID hasta su casa a dejarle el regalo que ella tanto había querido, que era una polera que yo misma mandé a hacer, le quería haciendo todo bien porque sé que le gustaba, para dársela. Y ella nunca me abrió la puerta. Lo tuve que dejar en el colegio que estaba al lado de su casa. Pero Carmen era muy así, o sea, me decía cosas súper hirientes y yo lo dejaba pasar porque decía, bueno, es mi amiga, quizá le hice programa. Pero hubo momentos en los que sí me ponía a llorar y ella fue parte del bullying que me hicieron en quinto de secundaria. Y Carmen tampoco era una buena persona porque a una de mis amigas con las que ahora sigo hablando, me parece que mis mejores amigas hasta ahora, ella estaba en una relación y Carmen se trataba de meter en esa relación y ella estaba orgullosa de eso, pero yo no sabía, hasta que una vez Carmen sintió que tenía mucha confianza conmigo en quinto y me dijo, ay sí, yo estoy con él, me gusta mucho, debería decirle que ya no debe estar con él porque él me ama a mí. Y yo, no voy a hacer eso, y me fui. Y ya ahí es donde Carmen y yo nunca más volvimos a hablar, hasta ahora que tampoco le hablo. Claro. Pero sube cosas así. Hace poco vi que había subido una historia de que estaba orgullosa de haber sido la otra persona en esa relación
y haber sido súper cruel con sus amistades pasadas. Y otras veces también cuando estaba en TikTok me salía que ella compartía cosas como que sus amistades pasadas habían sido unas malditas que nunca la habían valorado, refiriéndose a mí. Y yo como, ¿qué? ¿En qué momento yo fallé como amistad? Ella sí fue muy cruel conmigo, permitía muchas cosas que ahora ya no le permitiría en una amistad. Claro. Ah, ya veo. Muy duro, entonces, muy duro. Lo que pasaste durante varios años, entonces, las cosas que también te decían. Y por lo que me cuentas, ¿no? Al parecer, mostraba, ¿no? Algunas que otras actitudes, se puede decir negativas, quizás hacia ti, ¿no? Hacia ti. Y que ya se dejaron de hablar, ¿verdad? Que ya no absolutamente nada, se llegó a romper, entonces, esa amistad que había en su entonces. Bien, entonces, este fuerte bullying que pasaste entonces fue en tu primaria. No, en primero de secundaria. En primera y secundaria. Y en quinto. Al primero al quinto. O sea, sí, fue en primero, cosas muy extrañas en segundo, un poco de incomodidad en las 2 semanas de tercero. Claro. Y bueno, toda la pandemia que no sabía nada de ellos. Y luego en quinto, incomodidad, bullying, incomodidad. Que la pasaste bastante mal entonces. Me comentas que también a partir de sexto de primaria, me dices, ¿no? Que también hubo ahí también algo de bullying. No, ahí no tanto. Solo que era muy incómodo, hacía cosas para encajar con chicas de mi aula o chicas de la otra aula. Cosas que a mí no me gustaban, como, no sé, yo siempre he sido muy educadita, bueno, en primaria al menos era como muy educadita con lo que me decían en el colegio, como tener el polo del buzo adentro del buzo, el cabello bien amarrado, no ir con otro polo que no sea del colegio, claro. O las medias blancas hasta arriba, o amarrarme el buzo, cosas así, pero comencé a hacerlo para poder encajar con esas chicas. Le mentí a mi mamá una vez de que en el viaje escolar que habíamos hecho no me iba a meter a la piscina y me metí a la piscina. Cosas así. Ese año sí fue horrible para mi mamá y para mi papá porque yo estaba haciendo todo lo que ellos no querían que hiciera y todo lo que estaba en contra de lo que yo creía que estaba bien. Claro. Y ya, en secundaria sí fue que me relajé un poco más y no me tomaba tan en serio lo que me decían porque, o sea, las personas superiores, se podría decir, ¿no? Exacto. O sea, sí lo hacía, pero ya sentía que a veces eran demasiado estrictos conmigo y no con otras personas, así que se lo dije a la coordinadora. Me dijo, sí entiendo que lo hagas, ¿no? Pero me sorprende que tú no seas responsable con lo que se supone que eres en primaria. Y ya, a mí ya no me decían nada porque sabían que eran muy pocas las veces que lo hacía. Es que yo sí trataba de ser muy responsable con lo que me pedía el colegio, pero había cosas que ya se iban en contra de mis principios que yo no quería. Mi colegio se volvió cristiano, de la nada, o sea, de un año para otro se volvió cristiano. Y bueno, hace tiempo también tuve un momento que fui atea, no creía en Dios, pero sí trataba de respetar, pues es que crees en Dios está bien, pero no quieras imponerme cosas que no voy a llegar a creer. Y bueno, ahora sí creo en Dios, bastante, porque me metí a la iglesia por un año entero, pero también hicieron cosas, un grupo juvenil de ahí que no me gustó y me salí. Y sigo creyendo en Dios. De hecho, el único collar que uso siempre, todos los días, es uno que me dieron en mi confirmación. Es el de acá, con la fecha de mi confirmación. Qué hermoso origen. Entonces volviste a creer en todo esto. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? Me dijiste ¿Metida? Metida. Año y medio. Año y medio. Todo el año de mi confirmación, más de un año y medio. Ahora ha sido casi 2 años. Casi 2 años. Pero me salí porque ya no me sentía cómoda. O sea, estuve el año de mi confirmación. Claro. Y ese otro año, que fue el año pasado, estuve en el grupo juvenil. Me encargaba de pues hablar de Dios a los niños o hacer actividades en la misma parroquia. Hablaba en las misas a veces. También hacíamos, no se llama ahora, no sé, pero íbamos a un albergue de adultos y de niños para poder darles un show navideño, cosas así. O el primer año que estuve ahí, no me levanté temprano para poder ir y lo que hice, primero fue orar. Luego,
como me he levantado tarde y tenía un panetón en mi casa que me habían dado de mi trabajo de ese tiempo y mis prácticas de ese tiempo, lo partí, lo puse en bolsas y luego agarré posits y comencé a hacer notitas con cosas bonitas, pues, y lo daba a cada persona que veía en la calle, que estaba en el piso, pues, que estaban pidiendo, cosas así. Se los daba y les decía un lindo día, y les decía que Dios les bendiga. Cosas que yo antes no hacía porque no creía en Dios, pero sí me sentí muy tranquila y justo ese día dije, tiene que ser hoy, porque ya hoy en la noche viajo. Y ya, fue así. Me gustó bastante hacerlo porque, pues, eh, como había sentido que le había fallado a Dios, me levanté a hacerlo, aunque me moría de calor porque ya estaba en verano. Están en verano. Muy interesante lo que me comentas, que esto es muy lindo, o sea, que llegas a hacer y gestos bastante nobles con las personas que le hagan mendigar en las calles, son gestos que son muy bonitos por tu parte. Bien, ahora vamos a pasar a realizar una prueba más para ya ir finalizando esta sesión. Sí, es otra encuesta, bien, otra encuesta en la que te voy a dar un lápiz para que puedas llenarlo. No es tampoco tanto, ¿sí? No es tampoco tanto. Simplemente solo vas a marcar nada más. Vas a ir marcando las respuestas que creas ahora, ¿bien? Que creas ahora, porque esto va a tratar de cómo te has sentido igual los últimos meses o esas últimas semanas nada más, ¿bien? A ver, es esto y te voy a dar un lápiz más. Agarra esto. Si es necesario, que también hay por Ah, ya, es de 1 al 3. Te marqué con X, quisiera con círculo, no hay problema. No, pero no te preocupes. El otro ya lo más. Ya está bien. No te preocupes.
¿Listo? Bien, excelente. Muy bien. Bien, Claudia. Ha sido un gusto enorme seguir teniéndote en estas sesiones. Ha sido muy lindo todo lo que me has contado. También ha sido bastante interesante todo lo que me seguías comentando, ¿no? Por varios sucesos que pasaste en cuanto a tu niñez y también adolescencia. Bien, vamos a seguir tratando esto en las próximas sesiones. Bien, agradecido de tenerte esta vez más en esta noche. Gracias.